Bien amigos, y continuamos con más de Hoy en la Cámara y tenemos el enorme placer de recibir con nosotros en la mañana de hoy a Diyuli Churio, presidente de la Fundación Vida Jurídica, una mujer que ha hecho de la defensa de los derechos humanos una misión de vida y quien además es presidente, como les comenté, de la Fundación Vida Jurídica, una organización que trabaja incansablemente en la promoción de la justicia social, la equidad y la prevención de la violencia de género, no solo en Venezuela, sino también con proyección internacional. Bienvenida, Diyuli, hoy en la Cámara. No, de verdad que agradecida con ustedes por esta cordial invitación y bueno, y aquí estamos para seguir trabajando y abordando, pero sobre todo accionando en esta labor social que de verdad que vengo desempeñando desde hace muchos años, como Así lo son es. la defensa de los derechos de las mujeres. Diyuli, en un país donde las brechas sociales y jurídicas persisten, la Fundación Vida Jurídica ha asumido un rol protagónico en la defensa de los derechos humanos, particularmente en lo referido a la violencia de género. Desde tu experiencia al frente de esta organización, ¿cuáles son los principales desafíos que han identificado en el abordaje integral de esta problemática? Fíjate, quizás uno de los principales desafíos, lo debo decir con mucha propiedad, es que las personas no invierten en la prevención y en la educación de la violencia contra las mujeres. Correcto. Y cabe destacar que, bueno, siendo una organización sostenida por mi persona desde hace muchos años y porque creo en el proceso, creo en el empoderamiento de todas las mujeres, pero sobre todo creo en una sociedad transformadora. Y bueno, y una de las dificultades que nos podemos encontrar es que no viene sostenida ni tampoco viene apoyada por las demás instituciones, organizaciones o empresas. Claro. Ven todavía esto como un sesgo, como de otra acción más, ¿no? Claro. Y es más fácil quizás apoyar o financiar una organización que trate, por ejemplo, el cáncer o cualquier tipo de enfermedad. No obstante, la violencia contra las mujeres es una violencia donde atañe sobre todo la salud pública y de verdad que ojalá muchas personas tomen conciencia sobre ello. Ahora, uno de los rasgos distintivos de la Fundación es su enfoque multidisciplinario que articula prevención, acompañamiento jurídico y educación ciudadana, que es parte de lo que estás comentando. Ahora, ¿puedes compartirnos cómo estructuran estas líneas de acción y qué impacto tangible han observado en las comunidades donde han venido desarrollando todas estas actividades? Fíjate, de verdad que hemos crecido, pero hemos crecido con mucho profesionalismo, porque esto no es una temática de moda. Y yo siempre lo digo donde me invitan, lo digo en los talleres que doy. Esto es una problemática de conciencia, para tomar conciencia de que podemos trabajar la prevención a través de la educación. De eso trata la Fundación Vida Jurídica, de educar para que estas cosas no sucedan. Porque muchas veces estamos enfocados en la problemática o en la incidencia violatoria, más no estamos enfocados en educar para prevenir este tipo de incidencias. Mira, sabemos que la Fundación Vida Jurídica ha logrado posicionar su trabajo en escenarios internacionales. ¿Cómo ha sido el proceso de articulación con redes globales de defensa de los derechos humanos? ¿Y qué relevancia tiene esto para fortalecer la visibilidad y la incidencia del trabajo que realizan ustedes desde Venezuela? Bueno, a través de los proyectos educativos que tenemos, hemos logrado posicionar hasta el Estado Zulia, hasta Venezuela, fuera de nuestro país, trabajando lo que es el empoderamiento, el liderazgo, la educación. Y ahora, en el 29 de agosto, estaré dictando el primer taller, un curso dentro de la diplomacia del liderazgo violeta como eje transformador en la educación. Esta es primera vez que se da a nivel global, de verdad que es un trabajo estructurado que vengo haciendo de manera profesional para dar herramientas pertinentes y necesarias, sobre todo en los liderazgos de las mujeres. Fíjate una cosa que me llama la atención porque todo parte de la educación, Sí. Inclusive desde mi punto de vista como psicólogo lo veo desde la psicoeducación. Ahora, dentro de todos estos programas que están desarrollando para dar a conocer qué es y qué no es la violencia de género, sobre todo abordarlo desde edad muy temprana, y no solamente tomando en cuenta a la niña, sino también al niño, lo que es y lo que no es violencia, porque de repente el niño en su inocencia piensa que a lo mejor, como decía uno cuando estaba pequeño, no, le alé el pelo a la chamita porque, eso es porque le gusta, seguramente está llamando tu atención. Eso es una manifestación de violencia que, si bien se puede ver como tierna a una edad temprana, si el niño crece sin conocer que hay ciertos parámetros, que hay ciertos landmarks que a mí me definen muy claramente qué es violencia y qué no es violencia, sería mucho más fácil porque estamos sembrando gente sensibilizada en el tema hacia el futuro, ¿no?
Por eso te pregunto, a nivel de lo que son, lo que tiene que ver con formación, charlas y todo esto, en edades tempranas, ¿cómo está funcionando vida jurídica? Bueno, yo empecé con las niñas y niños y adolescentes a través de los programas formativos que he dado, ¿no? Pero es también un espacio muy delicado, ¿ok? Y entonces veía que si no tenía una mujer formada o no tenía una institucionalidad formada, porque yo dejo de ejercer dentro de mi profesión de abogacía, claro, ante la parte de la abogacía, ante la fiscalía, ante el tribunal de violencia, porque me di cuenta que hacía falta más información, más educación, y de hecho me inventé varios proyectos para que pudiesen llegar dentro de la institucionalidad, porque veía la carencia que había. Y más todavía dentro de las familias, ¿no? Entonces teníamos un niño o una niña que estaba creciendo, pero que estaba creciendo con esos sesgos violentos. Entonces, exacto, para identificar tenemos que ver, como dicen siempre, que la familia es el eje fundamental de la sociedad y que venimos todavía con este patrón. Y que eso, inclusive ese concepto hay que recuperarlo. Totalmente. Y quizás pues, potencializarlo muchísimo más, ¿no? Totalmente. Y bueno, cuando tú creces también, desde niña, yo me lo recuerdo, a los 7 años, fui víctima de violencia intrafamiliar, de esa violencia domesticada, de esa violencia aceptada en el sentido de que, bueno, está esto y esto es lo que me toca. No, claro, no. Y por eso es que tenemos que tener cuidado, porque hasta una palabra puede causar una acción con daño. Y esto viene trabajado, viene preparado, pero también viene formado. De hecho, existe el violentómetro y yo le cambio la connotación de violentómetro porque estamos siempre enfocados en violencia, la violencia. Entonces yo decía, ¿cómo puedo ser yo ese eje transformador para que estas cosas puedan cambiar un poco la narrativa? Ojo con esto, no tanto el hecho, sino la narrativa, y que no sea tan duro hacia la sociedad, para que pueda asimilar y digerir de manera más fácil esta temática compleja. Y cambio el violentómetro. De hecho, le hago saber a las Naciones Unidas, vamos a cambiar la connotación. El violentómetro es una palabra muy dura. Y es una palabra negativa. Y es negativa. El preventómetro, que es el único en su estilo, que lo hizo esta zuliana que está acá, que luego, bueno, se posiciona en Colombia, Chile, España, Italia, en italiano. Me falta en Guayunaiki, que desde que he estado solicitando que alguien me lo desarrolle en ese idioma. Bueno, y pare de contar, se ha ido posicionando a nivel también internacional, donde están estos ítems que te indican que estás siendo víctima de violencia. Y de verdad que para mí ha sido una herramienta maravillosa, una herramienta donde las personas, todo lo que tú puedas escuchar, aparte de lo trágico, lo complejo que es la violencia contra las mujeres, pero que tengan una herramienta que suavice un poco lo que tú quisieras escuchar. Así es. Porque es duro, trabajar con esto es duro. Totalmente. Es fuerte. Mira, la violencia basada en género sigue siendo un fenómeno estructural en América Latina, desde su visión institucional. Ahora, ¿cuáles consideras tú que deben ser los ejes prioritarios para avanzar hacia una agenda real de prevención? Ya nos diste una herramienta, también de protección y justicia para las víctimas, más allá del acompañamiento individual. Fíjate, más allá del acompañamiento individual, tener la información pertinente y necesaria. Estamos viendo a través también de las redes sociales cómo se dispersa un poco esa información. De hecho, yo tengo un folleto donde le explico a las personas, porque esto no es solo una información para las mujeres, claro, y ahí es donde muchas veces caen en el error. Esto es una información para toda la ciudadanía, porque cuando ya tú tienes una herramienta o conoces, puedes ayudar a tu vecina, a tu mamá, a tu hermana, o puedes identificar, porque la violencia también se identifica, y esos sesgos te vienen a alarmar y tú dices, no, ya va, aquí hay algo que no va. Claro. Y entonces, bueno, a través de este folleto sencillo, básico, donde le explico qué es la violencia contra las mujeres, cuáles son esas formas, cuáles son esos tipos de delitos, porque es un delito. Por y supuesto. De hecho está tipificado en la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, acá en Venezuela. Y debo decirlo con mucha responsabilidad que Venezuela es pionera tanto en legislaciones, que hemos sido ejemplo a nivel internacional, y también pionera en tener más de 122 tribunales especiales y específicos para la atención de violencia contra las mujeres. Y lo digo porque yo, cuando estoy fuera de Venezuela, que me hacen invitaciones, siempre trato de conocer un poco cómo funciona el sistema judicial, y Venezuela es pionera tanto en
tomar esto como un eje especial y sobre todo en tener tribunales especiales y fiscalías especiales. De hecho, tenemos más de 98 fiscalías, 3 de ellas que se encargan de los femicidios y una de trata de personas, que antes eso no existía. Exacto, y eso es muy importante también porque es un tema que estamos viviendo cerquitica, y no solamente en Venezuela, en toda Latinoamérica, ¿no? Sí. Y bueno, eso se traspola también a todas partes, Europa, Asia. Todas partes. En Asia, bueno, eso ni se diga, todo lo que ocurre, ¿no? Ahora, finalmente, Deyuli, ¿de qué manera puede la ciudadanía, el sector privado e incluso otras organizaciones sociales sumarse al trabajo que ustedes están desarrollando? ¿Y qué rol juega la cooperación y el trabajo en red en el fortalecimiento de la misión de la Fundación Vida Jurídica? Fíjate, ¿en qué nos pueden apoyar? Invitándonos, sobre todo a formar también a las acciones empresariales que existen acá en el estado Zulia. Las empresas no invierten en la responsabilidad social, ni siquiera invierten en la parte preventiva de la violencia contra las mujeres. No obstante, existe el acoso laboral, existe la violencia psicológica, que es una de las atenuantes que está dentro de los diferentes tipos de violencia, y para nosotros el sector privado, el sector público, toda la ciudadanía es importante que se una hacia nosotros. Mira, yo llevé un proyecto a la alcaldía de Maracaibo, al cual fue aprobado por la primera dama Vanessa Linares de Ramírez en su gestión, que son unas bancas moradas, violetas, colocadas en posicionamientos de acá estratégicos de la ciudad. De hecho, me dedicaron una a mí, que está en la Plaza de la República, donde colocamos un código QR, donde las personas pueden escanear y pueden buscar información, no solo en un momento determinado que puedas estar siendo víctima de violencia, sino la información educativa y preventiva. Buenísimo. Para que tú tengas esas herramientas. Pero ¿qué sucede? Ayer está una posicionada en el Paseo del Lago, cerca donde dice Maracaibo, una en la Plaza de la República, una en el terminal de pasajeros y una en Plaza de las Madres. Allí hay un código QR donde las personas pueden buscar información. Pero ¿qué tenemos? Que nos han quitado, nos han robado el código QR porque era una platinita allí remachada. Y entonces también... ¿Qué haces tú con un código QR que ya está marcado, una platinita? Exacto, que ya está... o sea, de verdad que bueno, eso después tengo que hacer un video para que la actual gestión los vuelva a colocar, porque no le están haciendo daño a las personas que las colocaron allí o al proyecto como tal. Estás haciendo daño a una ciudadanía que la vas a seguir teniendo desinformada. Debemos informar, debemos unirnos. La sostenibilidad, y así como nos establece las Naciones Unidas a través del objetivo número 5 de los desarrollos sostenibles, el empoderamiento, pero no solo a nivel de la mujer, sino también de toda la ciudadanía. Totalmente. Nos necesitamos juntas. Totalmente, inclusive unificar, porque quizás la mayor prevalencia y la mayoría de los casos, un 70% es del hombre hacia la mujer, pero también hay violencia de género de la mujer hacia el hombre, y es una realidad que existe. Y en la medida que nosotros entendamos que ambas existen y que trabajemos, hombres y mujeres, en función, porque lo ideal sería llevar esto a un término generalizado donde no haya violencia de género de ningún tipo, ni de aquí de allá, ni de allá hacia acá. Y yo creo que hacia allá tenemos que ir de una manera sostenida, mancomunada, y eso que mencionaste de la participación de la empresa privada es interesantísimo. Además, la propia ley te establece, porque las empresas están obligadas a darle charlas a sus empleados. Qué bueno sería incorporar este trabajo a todo lo que tiene que ver con las charlas que ya se dan a través de INSACEL, Oximac y todo eso, es que inclusive empresas que inviertan en este tipo de formaciones y charlas sea también descontable por ejemplo, del impuesto sobre la renta. Cosas así por el estilo. Así es, sí, claro, cuando las empresas, pues yo soy abogada, aparte internacionalista, también laboralista, las empresas cuando cumplen con su responsabilidad social tienen unas probabilidades dentro de su gestión fiscal, dentro de para elaborar la parte fiscal, pero eso por supuesto tiene que ser trabajado, tiene que ver, porque no es que lo voy a hacer un día y ya. Claro. No. Estas cosas deben ser sostenidas, permanentes. Total. Cuando tenemos un ambiente laboral seguro, cuando yo digo seguro es porque tanto hombres como mujeres y el personal, todos están incluidos, los tenemos informados. Creo que de verdad que podemos buscar ayuda muchísimo más rápido cuando determinamos que en efecto somos víctimas de violencia.
los canales de comunicación de Yuli para que la gente pueda ponerse en contacto con ustedes. Sí, bueno, a través de la Fundación Aroa Fundación Vida Jurídica, o a través de Abogada de Yuli Chourio. Miren, allí ustedes pueden tener toda la asesoría necesaria, me pueden contactar para ir a dictar talleres. Hay unos que, por ejemplo, este del 29, va a tener una inversión educativa, porque ¿cómo puedo yo seguir sosteniendo todo esto? Sale de una persona, ¿cómo puedo yo seguir? No obstante tenga personas voluntariadas y todo, pero en la violencia contra las mujeres es difícil que inviertan. Claro. Entonces, bueno, hay que tomar conciencia de que hay que seguir y que no voy a dejar de hacer algo. Me he inventado en el sentido de que vendo cuadros que yo misma pinto, que también van en materia de preventiva de la mujer, como se llama Corazón Valiente, que se lo dedico a todas esas mujeres que deciden dejar esos sesgos violentos atrás y dicen, aquí estoy, voy a seguir adelante, porque muchas veces se cree que es eso lo que se merecen tener en la vida. Y no, también pasa por un tema también de autopercepción y un tema psicológico amplísimo, que eso lo podemos conversar inclusive en otra oportunidad. Voy a canalizar una invitación para que vayas a Sin Nada en Particular, porque este tema hay que seguirlo abordando. Amigos, bueno, gracias Yuli por acompañarnos en la mañana de hoy.